Hay muchísimo que conversar con él, así es que de inmediato presentamos al embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer. Embajador, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Un gusto estar siempre contigo, Mónica. Embajador, a ver, lo primero, noticia que siempre se dice noticias históricas, pero hay pocas veces que realmente merecen ese calificativo. Y la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba, para bien o para mal, criticado o alabado, es un hecho histórico. Lo primero es que quiero que usted me defina cuál cree que es el objetivo que busca lograr Barack Obama o qué signo quiere dar con esta visita. Bueno, yo diría que sí, de verdad, es histórico. O sea, hace ya más de 90 años que un presidente de los Estados Unidos, desde Calvin Coolidge, va a Cuba. Entonces, es una decisión, o sea, por parte del presidente Obama. Obviamente él quiere avanzar en la política nueva que él anunció en diciembre del 2014, que íbamos a restablecer relaciones, lo cual se hizo. Pues, abrimos la embajada ahí en julio del año pasado, fue el secretario Kerry. Y bueno, yo creo lo que el presidente Obama quiere hacer es darle más impulso a esta nueva política. Ya está dando resultados. Hemos visto que hemos entrado en ámbitos de cooperación, en temas del medio ambiente, que se tratan de las zonas marítimas protegidas entre Cuba, Florida, el Golfo de México. Hemos tratado en temas antidroga, estamos tratando otros temas puntuales de temas de terrorismo. Obviamente también hay desacuerdos en cuanto a derechos humanos y tal, pero yo creo que él va a ir, se va a reunir con el presidente Raúl Castro, se va a reunir con la sociedad civil y con emprendedores. Nosotros queremos seguir impulsando esta política que yo creo que ha sido muy bien recibida por todo el hemisferio, incluso aquí en Chile. Embajador, ¿va a visitar el presidente Barack Obama un país que vive en dictadura? Bueno, de hecho, no hay democracia. O sea, eso está bien claro. O sea, es una dictadura. Bueno, lo podemos definir como sea, pero la verdad es que... entender si usted como embajador de Estados Unidos cree que Cuba es una dictadura o no. Bueno, yo diría que no hay libertad de prensa, no hay libertad política, no hay libertad económica y no es una democracia. Todavía hay mucho por hacer. Esperemos que algún día esto se pueda realizar y nosotros a través de esta apertura estamos intentando apoyar al pueblo cubano en sus aspiraciones. Decir que no es una democracia no es lo mismo que decir es una dictadura. ¿No es una democracia y además es una dictadura? Bueno, yo diría que obviamente tenemos grandes diferencias. O tal vez, embajador, usted no cree que sea una dictadura. Yo no lo quiero llevar a una respuesta. Quiero entender si usted cree que Cuba es una dictadura o no puede decir la palabra dictadura. Bueno, no, yo lo que diría es que no hay libertad en Cuba. O sea, se ha visto que no hay posibilidades de expresión de política, de expresión de la prensa, posibilidades económicas. Y nosotros, como Estados Unidos, lo que queremos es que haya algún día democracia en Cuba, que el pueblo cubano pueda beneficiarse de esa apertura en una manera positiva. ¿Y esa falta de libertad de prensa, de libertad económica, de respeto a los derechos civiles, lo convierte a Cuba en una dictadura? No sé por qué está tan fijada en una palabra en particular. O sea, lo que importa aquí es lo que estamos intentando realizar. O sea, llevamos 50 años de una política estadounidense que no ha dado resultados. O sea, que no hemos visto la apertura que quisiéramos ver, que es apoyar al pueblo cubano, que ellos puedan expresarse libremente, que puedan tener y disfrutar prosperidad y elegir a sus líderes a través de un proceso democrático. A través de esta apertura estamos viendo que hay cierta esperanza que se realicen ciertos cambios. Va a tomar tiempo, claramente. La visita del presidente Obama es importante porque mostramos que queremos tener ese acercamiento. Más de 500,000 de estadounidenses viajaron a Cuba el año pasado, un incremento de 30%. Ahora acabamos de abrir vuelos directos. Va a haber 110 vuelos directos entre Cuba y los Estados Unidos a diario, y todo ese intercambio hemos avanzado en términos de Internet, por ejemplo, que haya más acceso a Internet. Entonces, estas son cosas importantes que yo creo que queremos ver todos en Latinoamérica. Es una Cuba más abierta y que el pueblo cubano se pueda expresar y desarrollar de la manera que ellos quieran. No es que esté en todo caso fijada con una palabra, es que tiene que ver con definiciones políticas que son relevantes. Y no quiero que diga ni que sí lo es ni que no lo es, sino que es una definición política. Quiero entender si también para Estados Unidos hoy en día, y a juicio del gobierno, porque no necesariamente representa el pensar de todos los norteamericanos, pero a su juicio, ¿hoy día se justifica todavía el embargo? Bueno, el presidente Obama ha dicho claramente que quiere levantar el embargo y de hecho un 70% más o menos de los estadounidenses en las últimas encuestas muestran que están a favor de que se levante este embargo. Entonces él quiere traer un fin al embargo y él está haciendo a raíz de sus poderes ejecutivos todo lo posible para que esa apertura comercial se pueda realizar, pero es por ley algo que el Congreso tiene que hacer. No tiene la mayoría para hacerlo de por sí el presidente de hecho ahora. Pero ¿alguna vez tuvo sentido a su juicio el embargo
Y si me dice que sí, que alguna vez tuvo sentido, ¿qué es lo que cambió que a su juicio ahora hace que no tenga sentido? Bueno, las cosas todas hay que tomarlos en el contexto. En otras ocasiones, embargos han dado resultados, de la manera que, digamos, vimos en Sudáfrica cómo se acabó con el apartheid. Ese fue un caso de sanciones económicas que funcionó. Entonces, no se puede decir que nunca funcionan. En este caso, no ha dado resultado y por eso se está cambiando la política. Después de 50 años de intentar en una isla que está a 140 kilómetros de los Estados Unidos, la idea ahora es de cambiar la manera en que hacemos esto. Hemos visto que también a veces cuando hay apertura, como se hizo en Europa del Este, también se puede realizar avances importantes y se puede llegar a la democracia. Entonces en eso estamos. O sea, lo que el presidente Obama ha visto es que lo que hemos hecho en el pasado no ha funcionado, quiere dejar las políticas del pasado y empezar una nueva relación con Cuba que beneficie a ambos países, a ambos pueblos. Entiendo que el presidente se va a reunir con miembros de la sociedad civil. Me gustaría saber si se va a reunir con opositores al régimen cubano o solo más bien con actores neutros que no tengan la connotación de líderes destacados de la oposición. Y quiero saber también si va a hablar de derechos humanos. Bueno, desde luego hablar de derechos humanos. Por cierto, hoy mismo el secretario Kerry se estuvo reuniendo con el ministro de Comercio y Económico cubano en Washington y hablaron de derechos humanos. Y el presidente ha hablado con Raúl Castro por teléfono y ese tema de derechos humanos siempre surge y estamos a desacuerdo, pero eso es algo que se tiene que tratar y no cabe duda que durante el viaje él hablará de derechos humanos. Estoy a desventaja porque se anunció el viaje hoy mismo y ni siquiera he visto las declaraciones que se han hecho desde la Casa Blanca con respecto a qué es lo que han concretado, qué tipo de reuniones en específico va a tener el presidente. Pero no cabe duda que se va a reunir con una amplia representación del pueblo cubano mientras esté allí. El presidente de Estados Unidos va a Cuba. ¿Se va a reunir con quien él quiera o con quien permita el régimen cubano? Para entender, si el día de mañana no se reúne, por ejemplo, con opositores al régimen, ¿va a ser porque él decidió no hacerlo o porque se le impidió el régimen? No, yo diría que el presidente se va a reunir con quien él crea, que los asesores decidan que es las personas más apropiadas para que él tenga un buen entendimiento de lo que está ocurriendo en la isla. Y obviamente queremos apoyar a todas esas voces que han sido reprimidas y que desde luego están aspirando a una Cuba diferente. Pero dentro de todo habrá una agenda, yo creo, bastante amplia, va a estar ahí día y medio en todo caso, y eso le da una oportunidad de profundizar esta apertura que esperemos que dé resultados y que, como hemos hablado, o sea, la mayoría de Latinoamérica, incluso aquí en Chile, la presidenta Bachelet, el canciller, han apoyado fuertemente esta nueva política nuestra. ¿No tiene entonces poder de veto el régimen sobre con quién se reúne el presidente de Estados Unidos en Cuba? Bueno, esperemos que no. O sea, nosotros obviamente vamos con la intención de tener una buena visita. Estas cosas siempre se trabajan de gobierno a gobierno, en cualquier visita se forma la agenda y bueno, veremos cómo va, pero el presidente tiene toda la expectativa de que va a salir bien y va a ser un viaje importante, no solamente porque va a Cuba, pero también va a Argentina como parte de ese viaje, entonces muestra el interés que tenemos nosotros para mantener buenas relaciones con los países del hemisferio. Quiero que hablemos del TPP, pero antes una pregunta sobre Cuba. Usted hablaba al comienzo de esta entrevista de las reuniones que va a tener. Evidentemente decía, se va a reunir con el presidente Raúl Castro. Quiero saber si lo usa a modo formal el título de presidente o si usted considera que Raúl Castro es un presidente legítimamente electo. Bueno, es el título que tiene, entonces por respeto le llamo el presidente Raúl Castro. ¿Es un presidente legítimamente electo? Bueno, no ha sido electo a través de un proceso democrático, digamos, en la definición tradicional de la democracia. ¿Y eso en qué lo transforma? Bueno, regresamos al mismo punto. Veremos, o sea, no voy a entrar ahí en hacer definiciones de qué es lo o no es. Obviamente tenemos diferencias y queremos avanzar en el tema general de una apertura hacia Cuba que beneficie al pueblo cubano y de eso se trata. Vamos al tema del TPP. ¿Por qué este tratado transpacífico, oceánico, en fin, se ha hablado mucho de él? ¿Por qué es un tratado bueno para Estados Unidos primero? Bueno, yo diría que para Estados Unidos, igual a todos los países que son miembros, estamos estableciendo las normas de libre comercio para el siglo XXI. Es una apertura a unas 12 economías importantes que forman un 40% del PIB mundial. Es algo que
nosotros hemos visto que la experiencia nuestra es que a través del libre comercio se genera más empleo, se genera más prosperidad y es bueno para todos los países involucrados. O sea, por ejemplo, el TLC entre Estados Unidos y Chile, que ya lleva unos 12 años en vigencia, ha mostrado que es beneficioso para ambos países. Y esto es una extensión de eso, pero que incluye a economías muy importantes en Asia-Pacífico, que se ven que son las economías que están avanzando y creciendo más en estos días. ¿Cuánto hay de disputarle espacio y poderío a China en el Pacífico, también detrás de este tratado que excluye a China? No, se trata de cómo impulsar nuestras economías. Y de hecho es posible que algún día China, si se quiere sumar, podría ser miembro del TPP. Ya hemos oído expresiones de interés por varios otros países que no están dentro, o sea, Colombia, Indonesia, Corea, y no se descarta que algún día China pudiera ser. Pero es importante de que nosotros, los países que han participado en ello, estén poniendo los estándares muy altos, que consideran temas laborales, consideran temas de medio ambiente, que ojalá pueda ser una aspiración para China que algún día también avance en términos económicos y que ellos también entren en un intercambio comercial abierto como es el que tenemos nosotros. ¿Por qué debería ser bueno para Chile, sobre todo considerando que Chile ya tiene acuerdos económicos y muy amplios con los países miembros del TPP? Yo creo que la última vez que hablamos de este tema es lo que te dije, es que yo creo que es importante para la posición de Chile como líder mundial en temas de libre comercio. O sea, es uno de los países que tiene más tratados de comercio que cualquier otro y que ha mostrado un liderazgo muy importante, y ser parte de este grupo de 12 países es importante. Yo le dejaré obviamente al gobierno que exprese cuáles son los beneficios económicos. Hay aperturas importantes, yo creo, a los mercados en Vietnam, en Japón en particular. Entonces ahí se está yendo más allá que lo que se tenía de hecho hoy. Entonces yo creo que es algo que se debatirá aquí. Me imagino que hay varios diferentes puntos de vista, como lo hay en Estados Unidos, y ojalá al fin del día se ratifique, y es lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos, que también se va a avanzar y ojalá llegar a la ratificación. Si Chile no ratifica el TPP, ¿de qué manera podrían verse afectadas las relaciones con Estados Unidos? No, eso es una decisión enteramente chilena. O sea, nosotros queremos que como socio económico Chile sea parte de ello, pero es una decisión al fin del día chilena, que hay que respetar el proceso en el Congreso. Ojalá se apruebe, se ratifique, pero nosotros tenemos unas relaciones muy próximas que han ido fortaleciéndose a través del TLC, a través de las buenas relaciones que hemos tenido a raíz de los años. Si Chile no ratifica el TPP, ¿cambia en algo los beneficios comerciales que tenemos con Estados Unidos? Bueno, no ¿La relación comercial? No, bueno, los beneficios económicos que existen bajo el TLC se mantienen. O sea, ¿pero perdemos algo? Bueno, puede... ¿Con Estados Unidos me refiero? No, bueno, con Estados Unidos específicamente es más una cuestión de tener esa fácil entrada. La tienen ya de hecho, pero no se trata solamente de Estados Unidos, porque de repente esa es una apertura a otros mercados importantes en Asia, que puede significar que más compañías estadounidenses entren con facilidad a Chile, que después quieran exportar, digamos, a los países del Pacífico que están involucrados. Entonces habría que hacer un análisis, pero esto no se trata tanto, o sea, obviamente las relaciones entre Estados Unidos y Chile, sí, ayuda a profundizarlas, y por eso yo creo que es importante también en sí, en tema bilateral, pero es más multilateral en cuanto a la posición de Chile en el mundo. Y a nivel de confianza con Estados Unidos, a nivel de, no sé, de relaciones diplomáticas, de amistad, ¿se resienten en algo las relaciones si Chile no ratifica el TPP? No, porque eso lo vemos, o sea, igual que hemos tenido discusiones muy fuertes sobre el TPP con Canadá, a ver si ellos lo aprueban o no. Cada país tiene sus intereses, se entiende que cada país va a impulsar sus propios intereses, y al fin del día, ojalá, queremos que obviamente sean socios nuestros económicos como lo han sido, y que se profundice aún más a través del TPP. Se ha criticado mucho el secretismo con el que se ha negociado este tratado, a diferencia de otros tratados. ¿Por qué este nivel de secreto en la negociación? Yo no diría que ha habido más nivel de secreto. Digamos, en cualquier negociación, cuando los temas son muy delicados y antes de que se llegue a un acuerdo, te digo sinceramente, como un diplomático, se tienen que hacer en secreto. O sea, negociaciones con Irán sobre el tratado que hicimos muy importante nuclear, o en las negociaciones en las cuales Cuba nos ha ayudado, de hecho, en términos de Cuba y el avance del proceso de paz. Entonces, es muy difícil hacer cualquier negociación completamente abierta. Ahora,
es importante, nosotros lo hemos hecho y también el gobierno de la presidenta Bachelet, aumentar la transparencia, obviamente informando a los miembros del Congreso. Aquí yo sé que se formuló un cuarto adjunto donde han invitado a ONGs y a parlamentarios y a empresas y tal para que se enteren de lo que está. Y ahora está todo bien puesto, está ahí en el internet, se puede ver exactamente lo que se acordó y obviamente tiene que haber transparencia y ahora tiene cada gobierno que presentarlo a la población para ver si se puede aprobar o no. Ahora, respecto, por ejemplo, a Internet, siguen habiendo críticas respecto a que va a haber más control sobre la red y en ese sentido una pérdida de libertad respecto a cómo se pueden expresar los contenidos en Internet. ¿Cómo responde usted a esas críticas? No, yo diría que, bueno, claro, siempre va a haber diferentes opiniones. O sea, en este caso nosotros no estamos preocupados y hay los mismos debates en los Estados Unidos en cuanto, obviamente, promover la total libertad del Internet y cuánto se tiene que regular. Entonces, es un debate muy propio que se tiene que hacer en una democracia. Yo creo que no hay grandes preocupaciones. Yo creo que al fin del día todos los que muestran alguna preocupación, si lo analizan verán que no debería haber tanta preocupación y ojalá, a lo mejor si no llegan a apoyarlo porque tiene su punto de vista, por lo menos llegarán a entender que tampoco es algo que representa ningún tipo de amenaza. ¿Usted se debería decir que el TPP no tiene nada perjudicial para Chile? Y en eso englobo, porque no tenemos tiempo para analizarlo todo, pero englobo, usted sabe, las críticas que se le han hecho, aparte este tema de Internet, el tema, por ejemplo, los medicamentos, que Chile logró poner ciertos márgenes de mayor duración de libertad para las patentes, en fin, el tema de la propiedad intelectual. ¿Usted le diría a los chilenos que este tratado no les hace perder nada? Yo no estoy en una posición para decir eso. Eso es un análisis que tiene que presentar el gobierno y en cualquier tratado puede haber algunas cosas que son muy aventajosas y otras que no tanto. Y yo no puedo hoy decirte, que todo va a ser extremadamente... Puro beneficio. Puro beneficio. La gran mayoría, lo que sí puedo decirte con gran confianza es que la gran mayoría se ha mostrado históricamente que en estos tratados de libre comercio ha habido grandes beneficios, aunque a lo mejor de vez en cuando hay algún sector o algo que se ve afectado, que se sienta desaventajado, y esos son los debates incluso que tenemos en los Estados Unidos. Y en este caso, ¿cuál diría usted que es la mayor concesión? Porque cuando uno negocia algo tiene que ceder, o sea, no puede ganarlo todo. ¿Cuál diría usted que es la mayor concesión que tuvo que hacer Chile? Yo creo que Chile negoció muy bien, o sea, ellos son buenos negociadores y obviamente cada país, a la ronda de esos 12 países que eso se lleva negociando 5 años, habrá habido concesiones que cada uno ha hecho. Y bueno, pero al fin del día, el análisis obviamente del gobierno chileno, igual que el de estadounidense, es que esto mereció la pena y los otros 10 países se sumaron a ello porque creen que obviamente es ventajoso para los intereses de cada país, si no, no lo harían. Cada país tiene que hacer su análisis y al por mayor, obviamente yo creo que será un gran beneficio para el pueblo chileno a largo plazo, no cabe duda. Embajador, para cerrar, sí. Hay una polémica instalada por las palabras del Papa Francisco, no toda la gente tiene que saberlo, por tanto la resumo en que el Papa dijo que las palabras de Donald Trump, candidato que quiere ser el candidato republicano, aún está en el proceso de las primarias, pero que quiere ser el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, que las palabras que ha dedicado a los inmigrantes, a México, el tema de construir o agrandar el muro entre México y Estados Unidos, su propuesta de cerrar mucho las fronteras, a raíz de todas estas palabras dijo, bueno, si las dijo así, hay que ver el contexto. La verdad es que no es un cristiano, un hombre que habla así. De vuelta, Trump criticó que una autoridad como el Papa, un líder religioso, cuestionara la fe de alguien y está bastante molesto por el tema. Incluso dijo, si ataca al Vaticano, al Papa le hubiera gustado que yo fuera el presidente de Estados Unidos. En fin, ¿cómo ve usted esta polémica y si le parece o no que un líder religioso, que también es un líder político, porque un jefe de Estado como el Papa, haya hecho esta crítica? Bueno, como te imaginarás, yo no me voy a meter en medio de una discusión entre el Papa y el señor Trump. Lo que diría en Estados Unidos nosotros somos un país muy diverso, con mucha tolerancia, con un país de inmigrantes y ahora en la campaña electoral pues están discutiendo muchos de estos temas y veremos al fin del día quiénes quedan como los candidatos por cada partido y quién sale como el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Entonces, desde luego es algo que, bueno, se ve desde lejos y vamos a ver cómo se resuelve el tema.
¿Le gustaría más que fuera un presidente o presidenta? Bueno, yo tengo mis propias opiniones, claramente, pero no es apropiado como embajador de declararme ahora. A lo mejor después te lo podré decir en confianza, pero no. Yo creo que hay muy buenos candidatos y tengo toda la esperanza de que el país va a seguir adelante en buena forma. El presidente Obama, yo creo que ha hecho una muy buena labor. Yo creo que esta apertura de Cuba se va a recordar históricamente como un gran momento, no solamente en relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, pero para toda la región, porque nos ha abierto una posibilidad de un diálogo más profundo. Estamos avanzando en muchos temas. Se muestra el interés del presidente Obama para tener buenas relaciones con los países del hemisferio, con todos, de verdad, y los que se han permitido, nos han querido acercarse a nosotros, lo hemos podido hacer y eso es lo que estamos intentando hacer ahora con Cuba. Embajador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Ya, muchas gracias, Mónica. Hacemos una pausa y regresamos.